Todo estaba listo en mi sala de estar. Un silencio sepulcral que solo se veía interrumpido por el zumbido eléctrico del aire acondicionado y el tic-tac del reloj de pared antiguo. Llevaba puesto mi traje Chanel Vintage, ese de color crema que guardo para las ocasiones especiales, impecablemente planchado y ajustado a mi figura, porque a mis 68 años todavía mantengo la elegancia que mi profesión me exigió. Frente a mí, sobre la mesa de caoba vacía, mi iPad brillaba con una luz artificial, hiriente, transmitiendo en vivo a través de Instagram lo que debería haber sido mi noche en familia. Eran las 18:45 de la tarde de Nochebuena, cuando mi teléfono vibró sobre la mesa, rompiendo la quietud de mi espera, con una notificación que cambiaría el curso de mi vejez. No era una llamada de bienvenida, sino un mensaje de texto de mi hijo Julián, un conjunto de píxeles fríos que aterrizaron en mi pantalla como una sentencia de exilio emocional. Tomé el celular con manos que no temblaban por la edad, sino por la anticipación de un golpe que, en el fondo, mi instinto de exauditora fiscal ya había predicho. El mensaje de Julián brillaba con una crueldad casual, redactado con la cobardía de quien no se atreve a escuchar la voz de su madre. «Mamá, mejor quédate en casa. Vinieron los socios de papá de Valeria y tu presencia. Ya sabes, tu ropa y tus historias arruinan la estética. Te deposito para que pidas sushi». Leí las palabras 2 veces, sintiendo cómo cada sílaba desmantelaba la imagen del niño que crié con tanto sacrificio. No había disculpas, no había titubeos, solo una instrucción gerencial enviada por un hombre de 40 años que temía que su origen modesto manchara el lienzo de su nueva vida de fantasía. «Arruinan la estética», susurré para mis adentros, saboreando el veneno de esa frase mientras el silencio de mi casa se volvía ensordecedor. Desvié la mirada hacia el iPad, donde la transmisión en vivo de mi nuera, Valeria, mostraba el penthouse que técnicamente me pertenecía, aunque ellos jugaran a ser los dueños. La cámara del dispositivo recorría el salón principal, capturando el brillo de las luces navideñas reflejadas en los grandes ventanales que daban a la ciudad. Allí estaba mi vajilla de porcelana Limoges, esa que compré en una subasta hace 30 años, siendo utilizada por desconocidos que bebían mi vino y reían con una soltura que yo había financiado. Valeria, con su vestido de lentejuelas y esa sonrisa ensayada para las redes sociales, brindaba hacia la cámara del teléfono, ajena a que la verdadera propietaria del escenario observaba desde el destierro. Ver a esas 40 personas pisar mis alfombras persas mientras yo era relegada a pedir sushi encendió una chispa fría en mi pecho, una indignación que no quemaba, sino que congelaba. Justo en ese momento, una segunda notificación iluminó la pantalla de mi celular, superponiéndose al mensaje de desprecio de mi hijo. Era una alerta de seguridad de mi banco, American Express, informando sobre un movimiento reciente en la tarjeta adicional que yo, en mi infinita generosidad materna, le había confiado a Julián para emergencias. El texto era claro y numéricamente insultante. Gasto aprobado, $4,500 USD. Catering, gourmet, deluxe. Mis ojos de contadora, entrenados para detectar fraudes y desvíos durante décadas, se clavaron en la cifra. $4,500 gastados en canapés y caviar para impresionar a unos socios, pagados con el dinero de la mujer cuya ropa, supuestamente, arruinaba la estética del evento. La ironía era tan financiera como moral. Mi presencia era indeseable, pero mi capital era el invitado de honor. Sentí una lágrima solitaria rodar por mi mejilla, caliente y pesada, cargada de la tristeza de una madre rechazada en la noche más sagrada del año. Pero antes de que llegara a mi barbilla, la sequé con el dorso de la mano, con un movimiento brusco, casi violento. No iba a llorar. El llanto es para las víctimas. Y yo no era una víctima. Yo era la titular de la cuenta. Miré nuevamente la transmisión en vivo y escuché la voz chillona de Valeria respondiendo a un comentario de sus seguidores. «Ay, no. Mi suegra no vino. Preferimos una noche más. Vibrante, sin esa energía de asilo. Ya saben cómo es». La risa de Julián se escuchó de fondo. Una risa nerviosa y complaciente que selló su destino. Esa pequeña traición pública
Fue el catalizador que transformó mi dolor maternal en una estrategia de ejecución patrimonial. Me levanté del sofá con la rigidez de una estatua que cobra vida, alisando las arrugas invisibles de mi falda. Mi mente, que había estado nublada por el afecto, recuperó la claridad cortante de mis años en la auditoría fiscal. Recordé cada documento firmado, cada cláusula en letra pequeña, cada fecha de vencimiento. Ellos veían a una anciana vulnerable, a la que podían manipular con transferencias para sushi. Olvidaron que estaban tratando con la mujer que les enseñó a atarse los zapatos y que, más importante aún, poseía las escrituras legales del techo bajo el cual estaban bebiendo. La vulnerabilidad se evaporó, reemplazada por una calma calculadora. No necesitaba gritar, ni hacer un escándalo en la puerta como una loca. Solo necesitaba mis papeles y la ley. Caminé hacia mi escritorio, ese mueble de roble sólido donde guardaba la verdadera historia de nuestra familia, no la versión edulcorada que Valeria vendía en Instagram. Abrí el cajón inferior con una llave pequeña que siempre llevaba colgada al cuello, sacando una carpeta de cuero desgastado. Allí estaban el contrato de comodato precario, las pólizas de seguro del BMW que Valeria conducía y los registros de las tarjetas de crédito. Pasé los dedos por los documentos, sintiendo la textura del poder real. Comodato precario, leí en voz baja. Una figura legal hermosa en su simplicidad. Un préstamo de uso que el dueño puede revocar en cualquier momento si detecta ingratitud o mal uso. Y vaya si había ingratitud esa noche. La ley estaba de mi lado, y la moral, aunque herida, me impulsaba a actuar con una justicia implacable. Tomé el teléfono y marqué el número del licenciado Sandoval, mi viejo amigo y abogado de confianza, sabiendo que interrumpiría su cena, pero también sabiendo que él entendería la urgencia en mi voz. «¿Clara? ¿Es Nochebuena? ¿Pasó algo?», contestó al segundo tono. «Hola, Roberto. Necesito que redactes un acta de terminación de comodato y una revocación de poderes financieros inmediatos. Te pagaré el triple de tus honorarios por trabajar hoy», dije con un tono tan sereno que debió asustarlo. «¿Para quién es el acta, Clara?», preguntó, aunque sospecho que ya lo sabía. «Para Julián y Valeria. Tengo 1 hora para llegar a la fiesta. Quiero que el documento tenga validez ejecutiva inmediata. Nos vemos en la puerta del edificio en 40 minutos». Colgué antes de que pudiera intentar disuadirme, aunque Roberto nunca lo haría. Él conocía los números rojos de mi paciencia mejor que nadie. Me miré al espejo del recibidor una última vez. El reflejo me devolvió la imagen de una mujer que ya no era solo una madre o una abuela, sino una acreedora que iba a cobrar una deuda histórica. Ajusté mi collar de perlas, el mismo que Julián había intentado convencer de vender el año pasado para invertir en criptomonedas, y tomé mi bolso. En la pantalla del iPad, que dejé encendido sobre la mesa, la fiesta seguía su curso decadente, ajena al tsunami que se aproximaba en un sedán del 2015. Julián me había dicho que mi presencia arruinaba todo. Sonreí con una frialdad que heló el aire de la habitación. Si mi presencia arruina su fiesta, mi ausencia arruinará su vida. Tengo 1 hora para llegar. Salí de casa y el sonido de la puerta cerrándose sonó como el mazo de un juez dictando sentencia. Mientras conducía mi sedán modelo 2015 por la avenida principal, con el tráfico de Nochebuena ralentizando mi marcha hacia la confrontación, mi mente viajó inevitablemente hacia atrás, hacia el origen de esta deuda impagable. No hablo de dinero prestado la semana pasada, sino de una contabilidad emocional que comenzó hace exactamente 20 años, en una sala de espera de hospital fría y estéril. Fue el año en que mi esposo falleció de un infarto fulminante, dejándome viuda a los 48 años, con un corazón roto y una situación financiera mucho más precaria de lo que aparentábamos. Julián tenía solo 20 años entonces, un estudiante universitario consentido que no entendía que el sueldo de su padre había desaparecido de la noche a la mañana. Recuerdo mirarlo en el funeral, tan joven y asustado, y prometerme a mí misma que él nunca sentiría el frío de la escasez, aunque yo tuviera que quemarme viva para darle calor. Esa promesa fue mi primer error de cálculo, el pecado original de mi maternidad sobreprotectora. Para mantener esa fachada de estabilidad
y pagar la universidad privada de élite que Julián insistía en cursar. Tuve que reinventarme profesionalmente en el peor momento de mi duelo. Volví a la auditoría fiscal con una ferocidad que asustaba a mis colegas más jóvenes, aceptando doble turno durante 5 años consecutivos. Mis días comenzaban a las 5:00 de la mañana y terminaban pasada la medianoche, entre pilas de declaraciones de impuestos y balances corporativos que me dejaban la vista nublada y las manos manchadas de tinta y café barato. No hubo vacaciones, no hubo fines de semana, ni siquiera hubo tiempo para llorar a mi marido con dignidad. Todo mi tiempo se convirtió en horas facturables, en un sacrificio silencioso y constante para que mi hijo pudiera mantener su estatus social intacto, ajeno al hecho de que su madre estaba envejeciendo 10 años por cada año, calendario que pasaba bajo esas luces fluorescentes de la oficina. Los números de aquella época están grabados en mi memoria con la precisión de un libro mayor inalterable. La matrícula de su universidad costaba $35,000 anuales, una cifra obscena que yo pagaba religiosamente cada semestre, firmando cheques con una mano dolorida por la tendinitis crónica. En total, fueron más de $140,000 solo en educación, sin contar los gastos de manutención, el coche que le regalé al graduarse y los viajes de networking que él decía necesitar. Cada vez que le entregaba el dinero, Julián lo tomaba con una naturalidad pasmosa, como si el dinero brotara de los árboles y no de mi insomnio. Nunca hubo un «gracias, mamá» que sonara genuino, solo una exigencia implícita de que ese era mi deber. Yo estaba invirtiendo en su futuro, creyendo ingenuamente que estaba construyendo un hombre de bien, sin darme cuenta de que estaba financiando la creación de un parásito con título universitario. El segundo gran desfalco a mi patrimonio y a mi dignidad ocurrió hace 5 años, cuando Valeria entró en escena con sus gustos caros y su ambición desmedida. Se iban a casar y, por supuesto, un departamento normal no era suficiente para la pareja dorada que pretendían ser ante sus amigos. Se encapricharon con el penthouse en el que viven ahora, una propiedad de lujo que estaba completamente fuera de su alcance crediticio. Recuerdo la cena en la que me lo plantearon. Julián, con esa mirada de cachorro manipulador, y Valeria, hablando de inversión familiar y patrimonio para tus nietos. Necesitaban un enganche de $120,000 para que el banco les aprobara el crédito restante, una suma que ellos no tenían porque gastaban todo lo que ganaban en ropa de marca y cenas en restaurantes de moda. Me miraron a mí, la fuente inagotable de recursos, esperando el milagro habitual. Fue entonces cuando tomé la decisión más dolorosa de mi vida financiera: vender mi casa de verano en la costa, el único refugio donde yo encontraba paz, el lugar donde había planeado retirarme a leer y ver el mar. La vendí apresuradamente, perdiendo valor de mercado por la urgencia, solo para poner ese cheque de $120,000 en sus manos. No fue un préstamo, fue una donación de amor. Oh, eso me dije para no sentir el vacío en el estómago. Verlos firmar la promesa de compraventa con mi dinero, mientras yo me quedaba sin mi retiro soñado, fue un acto de masoquismo maternal. Valeria ni siquiera me invitó a la primera cena de inauguración, alegando que era solo para gente joven, aunque las cortinas de seda que adornaban la sala habían sido pagadas con la venta de mis recuerdos frente al océano. No solo vendí mi casa de descanso, también sacrifiqué mi comodidad diaria para sostener su estilo de vida insostenible. Para que las finanzas cuadraran y pudiera seguir ayudándoles con las cuotas inesperadas que siempre surgían, vendí mi propia casa familiar grande y me mudé a un departamento de 70 metros cuadrados, mucho más modesto y alejado del centro. «Es temporal, mamá. En cuanto Julián sea ascendido, te compraremos algo mejor», me prometió Valeria con esa falsedad que ahora reconozco tan claramente. Han pasado 5 años y sigo en el mismo departamento pequeño, rodeada de cajas que nunca terminé de desempacar, porque en el fondo esperaba que cumplieran su palabra. Mientras yo reducía mi espacio vital y mi confort, ellos ampliaban su vestidor y remodelaban la cocina del penthouse con mármol italiano, usando mi generosidad como cimiento para su palacio de mentiras.
La dinámica de abuso financiero se volvió más sofisticada con el tiempo, disfrazada de gestión administrativa. Hace 3 años, bajo el pretexto de que yo ya estaba mayor y no entendía la banca digital moderna, Julián se ofreció a administrar mis cuentas de inversión. «Déjame ayudarte, mamá. Así no te estresas con los bancos», me dijo. Lo que realmente sucedió fue que perdí el control directo de mi flujo de efectivo. Empezaron a aparecer transferencias hormiga, gastos no consultados, préstamos que nunca se devolvían. Me convertí en una observadora pasiva de mi propia economía, recibiendo una mesada de mi propio dinero, mientras ellos disponían del capital principal. Me hicieron sentir incompetente, vieja y dependiente, cuando la realidad era que yo seguía siendo la única con solvencia real en esa familia. La humillación alcanzó un nuevo nivel sensorial hace apenas un mes, en una escena que se repite en mi cabeza como una película de terror psicológico. Estaba visitándolos para llevarles unos documentos del seguro y estacioné mi coche, este mismo sedán fiel que conduzco hoy, en su cochera subterránea junto a su flamante camioneta europea. Valeria bajó justo cuando yo cerraba la puerta de mi auto. Me miró con desdén, se quitó las gafas de sol y soltó una risa burlona que resonó en el concreto del estacionamiento. «Ay, Clara, ¿de verdad necesitas cambiar esa chatarra? Esa cosa del 2015 desentona horrible en nuestra cochera. Parece que vino a trabajar el jardinero. ¿No te da vergüenza que los vecinos vean eso parado junto a nuestro BMW-zuelo?», dijo, pasando un dedo por el polvo de mi capó con asco teatral. Sentí la sangre subirme a la cara. No por vergüenza de mi coche que estaba en perfectas condiciones mecánicas, sino por la injusticia abismal de su comentario. Quise gritarle que ese coche de jardinero era el que me había llevado a las reuniones donde gané el dinero para pagar el piso que ella pisaba. Quise decirle que la única razón por la que ella tenía un BMW era porque yo había avalado el crédito. Pero callé. Callé porque soy una dama y porque, en ese momento, todavía tenía la esperanza estúpida de que si aguantaba un poco más, si era lo suficientemente dócil, algún día me valorarían. Me tragué el insulto junto con la bilis, sonreí débilmente y subí al elevador, sintiéndome pequeña y sucia en mi propia generosidad. La ironía suprema de aquel día llegó horas después, cuando llegué a mi casa y revisé mi correo electrónico. Tenía una notificación de la aseguradora. El pago anual del seguro del BMW de Valeria, una póliza de cobertura amplia por $2.800, se había cargado automáticamente a mi cuenta bancaria. Allí estaba yo, la dueña de la chatarra, que desentonaba, pagando silenciosamente la protección del vehículo de lujo de la mujer que me acababa de humillar. No cancelé el pago ese día. Lo dejé pasar, como tantas otras cosas, pensando que era mi deber protegerlos. Pero esa fue la última gota de un vaso que se había estado llenando durante 2 décadas. Esa noche no dormí, haciendo sumas y restas en mi cabeza, dándome cuenta de que mi amor maternal se había convertido en su modelo de negocio. Hoy, mientras el motor de mi coche ruge suavemente en el semáforo en rojo, hago el balance final de estos 20 años. He invertido salud, patrimonio, tiempo y dignidad en una empresa llamada Familia, que ha resultado fraudulenta. He pagado sus estudios, sus casas, sus coches, sus caprichos y sus errores. He sido su red de seguridad, su banco y su saco de boxeo emocional. Y el retorno de inversión que recibo en esta Nochebuena es un mensaje de texto diciéndome que estorbo, que mi presencia daña su estética, que mejor me quede sola comiendo sushi. La auditora que vive en mí ha despertado finalmente y ha decidido cerrar los libros. El semáforo cambia a verde y piso el acelerador con una determinación nueva. Ya no hay tristeza por los sacrificios pasados, solo una claridad fría sobre las acciones futuras. Esos recuerdos de doble turno, de la casa de verano vendida, del departamento pequeño y de los insultos en la cochera, ya no son heridas abiertas. Ahora son la gasolina que impulsa mi viaje hacia su fiesta. Cada dólar que les di, cada hora que trabajé mientras ellos dormían, cada insulto que tragué, se ha convertido en una cláusula de la sentencia que voy a ejecutar. No voy a pedir que me devuelvan el dinero.
Voy a recuperar mi vida. El pasado ya no se puede cambiar, pero el futuro inmediato, los próximos 60 minutos, me pertenecen completamente. Regresé a mi escritorio, ese mueble de madera maciza que ha sido testigo de tantas noches de trabajo, y me senté frente a la computadora con la determinación de una juez dictando sentencia. Lo primero que hice fue conectar mi teléfono al ordenador para descargar la prueba madre de esta noche, la captura de pantalla del mensaje de WhatsApp de Julián. No bastaba con tenerlo en el celular. Necesitaba verlo en papel, tangible y permanente. Abrí la imagen en el monitor y el brillo de la pantalla iluminó la crueldad de sus palabras. Tu presencia arruina todo. Agrandé la imagen hasta que el texto ocupó todo mi campo visual, asegurándome de que la fecha y la hora, 18:45, fueran perfectamente legibles. Presioné imprimir y el zumbido rítmico de la impresora láser rompió el silencio de la habitación, materializando el insulto en una hoja de papel Bond A4, blanca y nítida. Tomé la hoja recién impresa de la bandeja de salida, sintiendo el calor residual de la tinta sobre el papel. Sostuve el documento bajo la luz de la lámpara, leyendo nuevamente esa frase lapidaria, como si fuera una cláusula contractual que acababan de violar. Este papel no era simplemente una copia de una conversación privada. Era la evidencia física de la ingratitud manifiesta, un concepto legal que Julián, en su ignorancia arrogante, desconocía por completo. Al insultar a la mano que lo alimentaba y excluirme de mi propia propiedad, me había entregado la llave maestra para revocar cualquier donación o préstamo previo. Coloqué esta primera hoja sobre el escritorio, la base angular sobre la cual construiría mi caso esa noche. Un monumento de papel a su estupidez emocional. Inmediatamente después, abrí el portal bancario de American Express en mi navegador, tecleando mi contraseña con dedos ágiles y precisos. La pantalla de movimientos recientes cargó en segundos, desplegando una lista de transacciones que contaban la historia de mi explotación financiera. Mis ojos se dirigieron directamente a la línea superior, marcada con la fecha de hoy, 24 de diciembre. Allí estaba, brillando con la obscenidad de los números rojos. Catering Gourmet Deluxe. Cargo. Aprobado. Tarjeta suplementaria. Julián Méndez. El monto exacto era de 4.500 euros al USD. Hice clic en el detalle de la transacción para desplegar el desglose completo. Caviar, champán francés, servicio de meseros premium. Todo cargado a mi línea de crédito personal, la misma que yo pagaba mes a mes con mi pensión y mis ahorros. Seleccioné la opción de descargar estado de cuenta y generé un PDF oficial con el membrete del banco, asegurándome de que mi nombre apareciera claramente como titular principal y el de Julián como un simple beneficiario adicional. Envié el documento a la impresora. El sonido del papel deslizándose por los rodillos fue música para mis oídos. Cuando tuve el estado de cuenta en mis manos, tomé un marcador rojo de mi cajonera. Con un trazo firme y sin titubeos, encerré en un círculo el cargo de la cena y mi nombre en el encabezado. Ese círculo rojo conectaba visualmente el crimen con la víctima. Esta hoja demostraba que, aunque no me querían en la mesa, no tenían ningún problema en comer de mi bolsillo. Era la prueba irrefutable de su hipocresía financiera. Dejé el estado de cuenta junto al mensaje de WhatsApp y me giré hacia la caja fuerte empotrada en la pared, oculta tras un cuadro de paisajes marinos que pinté hace años. Giré el dial mecánico, escuchando los clics de la combinación que solo yo conocía, la fecha de nacimiento de mi difunto esposo, una ironía que ellos nunca apreciarían. La puerta de acero pesado se abrió con un suspiro metálico, revelando el archivo de nuestra vida familiar. Extraje una carpeta de cuero azul, pesada y solemne, que contenía los documentos patrimoniales más importantes. El olor a papel antiguo y legalidad llenó mis fosas nasales mientras la abría sobre el escritorio. Buscaba un documento específico, uno que no había visto la luz en 5 años. La escritura pública del penthouse. Saqué la escritura, un documento de varias páginas unidas por un sello notarial en relieve y una cinta de seda roja. Fui directamente a la página de titularidad y dominio. Allí, en letra negra y clara, rezaba: propietaria única y legítima, Clara Méndez.
No había mención alguna de Julián ni de Valeria. Ellos vivían allí, sí, pero bajo la ilusión de propiedad que yo les había permitido mantener para alimentar su ego social. Pasé la yema de mis dedos sobre el sello notarial, sintiendo la textura rugosa de la autoridad. Este documento era el más poderoso de todos. Convertía su casa en mi propiedad y a ellos en simples ocupantes. No necesitaba imprimir nada aquí. El original era un arma cargada lista para ser disparada. Dentro de la misma carpeta azul, encontré el segundo documento crucial para mi estrategia. El contrato de comodato precario. Recuerdo el día que lo firmamos. Julián pensó que era un simple trámite burocrático para el seguro del edificio, y lo firmó sin leer, riéndose de mi obsesión por los papeles. Ahora, esa firma apresurada era su sentencia. Busqué la cláusula cuarta, aquella que mi abogado había insistido en incluir por si acaso. La leí en voz alta para la habitación vacía. El comodante, yo, se reserva el derecho de terminar este contrato y exigir la desocupación inmediata del inmueble en caso de ingratitud, maltrato o necesidad personal, sin necesidad de juicio previo. Subrayé la palabra ingratitud con el mismo marcador rojo. El mensaje de WhatsApp de hacía media hora cumplía perfectamente con esta condición resolutoria. Coloqué el contrato junto a la escritura, formando una tríada de poder legal. Pero aún faltaba cerrar el grifo del dinero corriente. Volví a la computadora y accedí a la sección de Gestión de tarjetas del banco. En la pantalla aparecían las tarjetas activas, la mía y las 2 adicionales que portaban Julián y Valeria. Vi los límites de crédito disponibles, cifras altas que ellos daban por sentadas. Respiré hondo, saboreando el momento, y seleccioné la tarjeta de Julián. El sistema me preguntó, ¿desea bloquear o cancelar definitivamente? No dudé. Hice clic en Cancelar definitivamente. Una ventana emergente advirtió, esta acción es irreversible y la tarjeta dejará de funcionar inmediatamente en todas las terminales. Confirmé la acción con un clic seco y definitivo. Hice lo mismo con la tarjeta de Valeria, esa con la que seguramente planeaba pagar su peluquería la próxima semana. Cancelada. La pantalla se actualizó, mostrando el estado de ambas tarjetas en gris, con la leyenda inactiva, reporte de robo, pérdida, cancelación. Hice una captura de pantalla de esta confirmación, donde se veían claramente las terminaciones de sus plásticos y la hora de la baja. 19:15 horas. La imprimí de inmediato. Esta hoja de papel representaba el corte inmediato del cordón umbilical financiero. Cuando intentaran usar esas tarjetas para pagar cualquier exceso de esta noche, se encontrarían con el rechazo frío del sistema bancario. Era una prueba de que el banco ya no los reconocía como solventes, sin mi respaldo. Mientras la impresora escupía el comprobante de cancelación, mi bandeja de entrada de correo electrónico emitió un sonido de notificación. Era el correo del licenciado Sandoval, cumpliendo su promesa de eficiencia a precio de oro. El asunto decía, urgente, acta de terminación y desalojo. Abrí el archivo adjunto. Era un documento legal redactado con una frialdad exquisita, citando el contrato de comodato, la propiedad de la escritura y, crucialmente, la causal de ingratitud, documentada. El texto exigía la entrega de las llaves y la desocupación del inmueble en un plazo improrrogable de 30 días naturales, bajo pena de uso de la fuerza pública. Ver sus nombres escritos allí, como ocupantes precarios, validaba mi posición no como una madre despechada, sino como una propietaria ejerciendo sus derechos. Imprimí 2 copias de este documento legal, una para entregársela a ellos y otra para quedármela yo, firmada por el abogado con su firma digital certificada. La tinta, fresca sobre el papel, le daba un aire de inminencia. No era una amenaza vacía gritada en una discusión. Era un procedimiento en marcha. Mientras sostenía el acta de desalojo, sentí una mezcla de dolor y alivio. Dolor porque ninguna madre sueña con desalojar a su hijo, pero alivio porque finalmente estaba poniendo límites tangibles a un abuso infinito. Este papel era la frontera final, la línea en la arena que ellos habían cruzado sin mirar atrás y de la que ya no podrían regresar. Busqué en mis cientos
Archivos digitales, una última evidencia. Algo más personal que legal, para añadir sal a la herida. Encontré el recibo digital del seguro del auto de Valeria, pagado hace apenas un mes. El documento mostraba el modelo del BMW, la placa y el monto de la prima anual, 2.800 USD, debitados de mi cuenta de ahorros. Lo imprimí también. Quería que vieran que la chatarra que tanto despreciaban era la que financiaba la seguridad de su vehículo de lujo. Esta prueba no tenía el peso legal de la escritura, pero tenía un peso moral devastador. Demostraba que su estatus era prestado y que su desprecio hacia mí era, en realidad, un desprecio hacia su propia fuente de supervivencia. Con todas las pruebas impresas y organizadas sobre el escritorio, abrí el cajón de la papelería y saqué un sobre dorado, grande y de textura gruesa. Originalmente había comprado este sobre para meter un cheque de regalo de Navidad para ellos, una suma generosa que pensaba darles antes de ser desinvitada. La ironía del destino quería que el sobre sirviera ahora para un propósito muy diferente. En lugar de un cheque, contendría su ruina financiera y habitacional. Alisé el sobre la mesa, admirando su brillo festivo. Parecía un regalo, lucía como un regalo, y ellos lo recibirían como un regalo hasta el momento exacto en que vieran el contenido. Era el caballo de Troya perfecto para mi entrada triunfal. Comencé a apilar los documentos en un orden narrativo específico, diseñando la experiencia de lectura de Julián. Primero, hasta el fondo, la escritura de la casa, el recordatorio de quién manda. Encima de ella, el contrato de comodato con la cláusula de ingratitud subrayada. Luego, el acta de desalojo recién redactada por Sandoval. Después, el comprobante de cancelación de las tarjetas de crédito. Y finalmente, justo arriba para ser lo primero que vieran, el estado de cuenta de Amex con el gasto de la cena marcado en rojo, junto a la impresión del mensaje de WhatsApp. Una narrativa cronológica de causa y efecto. Insultaste, gastaste, perdiste el crédito y finalmente perdiste la casa. Metí el fajo de papeles dentro del sobre dorado con cuidado de no doblar las esquinas. El paquete tenía un peso considerable, mucho más pesado que un simple cheque o una carta de felicitación. Al sostenerlo, sentí que no llevaba papel, sino gravedad pura. Ese sobre contenía 20 años de verdades no dichas y la corrección súbita de una balanza que había estado inclinada en mi contra durante demasiado tiempo. No lo sellé con pegamento. Quería que fuera fácil de abrir, que el acceso a la catástrofe fuera suave y sin resistencia. Lo dejé sobre el escritorio un momento, brillando bajo la luz como una promesa de justicia, mientras el reloj en la pared marcaba las 19:30. Me levanté y fui hacia mi vestidor para cambiarme, pero mi mente seguía repasando la lista de evidencias. ¿Faltaba algo? No. Tenía la prueba de la ofensa, el mensaje, la prueba del abuso, el gasto de la cena, las pruebas de mi poder, la escritura y el contrato, y la prueba de la consecuencia, la cancelación de tarjetas y el desalojo. Era un expediente completo, cerrado y blindado. Cualquier intento de defensa por parte de ellos se estrellaría contra este muro de documentación verificable. No podrían decir que era un malentendido, ni que yo estaba exagerando. Los números no exageran, y las firmas notariales no tienen sentimientos. Mientras elegía mis joyas, miré de reojo la pantalla del iPad donde la fiesta continuaba. Vi a uno de los socios de Julián admirando un cuadro en la pared del fondo, un original que yo le había regalado a mi esposo en nuestro 25 aniversario y que Julián se había llevado prestado para decorar su sala. Ver ese cuadro allí, sirviendo de atrezzo para su farsa, me dio una idea final. Fui a mi archivo físico de facturas de arte, una carpeta gris polvorienta, y busqué el certificado de autenticidad y la factura de compra de esa obra específica. La encontré. Óleo sobre lienzo. Autor reconocido. Valor actual estimado. $15.000 USD. Propietaria. Clara Méndez. Decidí incluir esta última hoja en el sobre, deslizándola junto a la escritura. No solo les quitaría la casa y el crédito, les recordaría que hasta el arte que colgaba de sus paredes era ajeno. Era un detalle mezquino, quizás,
pero la mezquindad de su mensaje de texto merecía una respuesta integral. Ahora el sobre estaba completo. Cada aspecto de su vida de lujo, techo, comida, seguridad, decoración, estaba documentado a mi nombre dentro de ese paquete dorado. Me sentí como una auditora cerrando el caso más importante de su carrera, lista para presentar el informe final a una junta directiva hostil. Me puse los pendientes de perlas, mirándome al espejo con una expresión indescifrable. Ya no veía a la madre dolida de hace una hora. Veía a la dueña, a la acreedora, a la mujer que estaba a punto de impartir una lección magistral sobre propiedad y respeto. Tomé el sobre dorado del escritorio y lo guardé en mi bolso de mano, sintiendo su forma rectangular contra el cuero. Era mi arma, mi escudo y mi veredicto. Apagué la computadora, dejando la pantalla negra, pero dejé el iPad encendido transmitiendo la fiesta. Quería que la casa vacía fuera testigo silencioso de lo que ocurría en tiempo real. Miré el reloj, 19:40. El tiempo corría a mi favor. Cada minuto que pasaba era un minuto más de gastos que ellos creían cubiertos y que pronto descubrirían que eran deuda pura. La fase de recolección, de pruebas había terminado. Ahora comenzaba la fase de ejecución. Caminé hacia la salida de mi departamento, apagando las luces a mi paso, dejando atrás la seguridad de mi refugio para adentrarme en la boca del lobo. Pero esta vez, el lobo no sabía que Caperucita llevaba dinamita en la canasta. Abrí la puerta principal y con el sobre dorado pesando en mi bolso, di el primer paso hacia la noche que reescribiría nuestra historia familiar para siempre. El trayecto desde mi departamento de exiliada hasta la torre de lujo donde se celebraba mi destierro fue una operación táctica en sí misma, ejecutada con la precisión de un traslado de valores. Conduje con las ventanas cerradas, aislando el habitáculo de mi sedán del ruido festivo de la ciudad, creando una cápsula de concentración absoluta, donde solo existía mi estrategia. Mis manos sujetaban el volante con firmeza, no por tensión, sino por la seguridad de quien conduce un tanque invisible hacia el campo de batalla. En mi mente, repasaba el cronograma de la noche minuto a minuto. Llegada a las 20:30, ingreso al edificio a las 20:35, subida al penthouse a las 20:40 y ejecución de la sentencia a las 21:00, coincidiendo con el brindis que ellos habían planeado. No era solo una visita, era una intervención quirúrgica en la vida de mi hijo, diseñada para extirpar el tumor de su ingratitud antes de que hiciera metástasis en mi propio patrimonio financiero. Aproveché la soledad del tráfico detenido en la avenida Reforma para realizar la primera consulta estratégica de la noche, conectando mi celular al sistema de manos libres del coche. Marqué nuevamente el número del licenciado Sandoval. Necesitaba confirmar que la artillería legal estaba no solo impresa en mi bolso, sino respaldada digitalmente en los servidores del notariado. El tono de llamada sonó 3 veces antes de que su voz grave y profesional llenara el interior del vehículo, trayendo consigo la tranquilidad de la ley. «¿Clara? Ya he subido el acta al registro. Telemático de urgencia. Tiene fecha y hora cierta de hoy. Legalmente, el comodato está rescindido desde el momento en que notificamos, y la notificación física que llevas es el último paso. ¿Estás segura de querer proceder en Nochebuena? ¿Es una medida nuclear?», preguntó con esa mezcla de admiración y cautela que siempre me dispensaba. «Nunca he estado más segura, Roberto. La Nochebuena es el escenario del crimen, así que también debe ser el escenario del castigo», respondí sin desviar la vista de las luces rojas de los frenos del coche delantero. «Necesito que te mantengas atento al teléfono durante la próxima hora. Si la situación escala y llaman a la policía para sacarme, tú serás mi primera llamada para confirmar la titularidad de la propiedad ante los oficiales. Quiero que tengas el folio real y la escritura digital listos para ser enviados al WhatsApp de cualquier patrullero que intente intervenir». Sandoval suspiró al otro lado de la línea, entendiendo que no había margen para la negociación emocional. «De acuerdo, Clara. Estoy de guardia por ti. Solo recuerda, mantén la calma. No grites, no los toques. Deja que los papeles hablen. Tú eres la dueña inspeccionando su propiedad. Nada más». Colgué la llamada justo cuando el tráfico comenzó a fluir.
sintiendo que mi posición se solidificaba con cada kilómetro recorrido. Mi siguiente paso en este plano silencioso fue una auditoría rápida de mis activos líquidos, asegurándome de que el corte de suministros fuera total. Mientras el coche avanzaba suavemente, activé el comando de voz para que mi asistente virtual leyera las notificaciones bancarias recientes. Tienes 3 intentos de cargo rechazados en la tarjeta suplementaria terminada en 400 y 109, dijo la voz robótica, confirmando mi sospecha. Julián o Valeria ya estaban intentando gastar más, probablemente en más alcohol o propinas anticipadas, y se estaban topando con el muro invisible que yo había erigido minutos antes. Cada rechazo era una pequeña victoria, una señal de humo que les advertía que algo andaba mal, aunque su arrogancia probablemente les hacía pensar que era un error del sistema y no una ejecución sumaria. Aprovechando una parada más larga en un semáforo, tomé el iPad que yacía en el asiento del copiloto para realizar una última labor de inteligencia visual. La transmisión en vivo de Valeria seguía activa, pero el ángulo había cambiado. Ahora el teléfono estaba apoyado precariamente sobre una mesa auxiliar, mostrando una vista panorámica del comedor. Pude contar a los invitados, 18 adultos sentados y unos 10 más de pie, todos con copas en la mano. Identifiqué al socio principal de Julián, el señor Cárdenas, un hombre de negocios de la vieja escuela que valoraba la solvencia y la ética familiar por encima de todo. Su presencia allí era crucial para mi plan. Él sería el testigo de calidad que validaría mi narrativa y destruiría la reputación de Julián. No iba a exponer a mi hijo ante desconocidos irrelevantes, sino ante las personas que sostenían su frágil carrera profesional. Amplié la imagen en la pantalla, buscando detalles que pudiera usar a mi favor, evidencias de mal uso del inmueble que reforzaran la cláusula 4ª del contrato de comodato. Mis ojos de auditora detectaron inmediatamente una mancha oscura en la alfombra blanca de lana virgen, justo debajo de la mesa de centro, donde se apilaban botellas de vino tinto sin posavasos. También noté que habían movido el piano de cola, un instrumento delicado que yo había prohibido desplazar sin ayuda profesional, arrastrándolo contra la pared para hacer espacio para la pista de baile improvisada. Daño a la propiedad y negligencia, murmuré, archivando mentalmente estos hechos. Ya no eran solo ingratos, eran inquilinos destructivos. Cada detalle visual se convertía en un argumento más para justificar el desalojo inmediato ante cualquier autoridad o conciencia moral. La siguiente fase de mi plan requería asegurar la logística de la postguerra, previendo el escenario del día siguiente. Mientras el coche devoraba los últimos kilómetros hacia la zona exclusiva de Lomas Altas, busqué en mi agenda el contacto de Cerrajero de Emergencia 24H. Sabía que Julián y Valeria, en su desesperación, intentarían entrar de nuevo una vez que yo me fuera, o intentarían cambiar la combinación ellos mismos. Necesitaba un profesional listo para acudir a primera hora de la mañana del 25 de diciembre, pagando la tarifa festiva sin dudarlo. Envié un mensaje de texto rápido y preciso. Servicio urgente mañana, 8:00 AM. Cambio de cerraduras digitales y biométricas. Dirección habitual. Pago doble por festivo. Confirme disponibilidad. La respuesta llegó en menos de 1 minuto. Confirmado, señora Clara. Ahí estaré. Con ese mensaje, cerré la última vía de retorno para ellos. Al acercarme al perímetro del edificio, la imponente torre de cristal se alzó ante mí, iluminada como un faro de vanidad en la noche oscura. Pude ver las luces, encendidas del penthouse en el piso 20, brillando con una intensidad que contrastaba con la oscuridad de los pisos inferiores. Sabía que esa luz la pagaba yo, que la electricidad que alimentaba su fiesta salía de mi cuenta de ahorros. Sentí una punzada de ira, pero la reprimí rápidamente, canalizándola hacia la frialdad de mi ejecución. No estaba allí para apagar la luz, sino para cambiar al titular del contrato. Reduje la velocidad al llegar a la caseta de vigilancia, preparándome para el primer filtro humano de la noche. Sabía que Valeria habría dejado instrucciones estrictas de no molestar o incluso una lista negra informal, pero también sabía que el poder real tiene sus propias llaves. Bajé la ventanilla del coche al detenerme frente a la barrera, dejando que el aire fresco de la noche entrara en la cabina. El guardia de turno, Manuel,
Un hombre mayor con el que siempre había tenido la deferencia de saludar y preguntar por su familia, se acercó con una expresión de sorpresa al reconocer mi vehículo. «Doña Clara, buenas noches. Feliz Navidad. No la esperábamos hoy. El joven Julián dijo que usted estaba indispuesta», comentó, bajando la voz como si compartiera un secreto de estado. Su comentario confirmó la mentira que habían difundido. No solo me habían desinvitado, sino que me habían pintado como una anciana enferma o incapaz para justificar mi ausencia ante los invitados. Sonreí con una serenidad que desarmó cualquier protocolo de seguridad que le hubieran impuesto. «Ya me conoces, Manuel. La salud va y viene, pero la familia es lo primero. Decidí darles una sorpresa y traerles un regalo especial que olvidé», dije, señalando sutilmente el bolso donde descansaba el sobre dorado. «¿Podrías abrirme? No quiero llamar por el interfono y arruinar la sorpresa». Manuel dudó un segundo, mirando hacia la caseta donde seguramente tenía la lista de restricciones, pero su lealtad hacia la patrona, la que le daba el aguinaldo real cada año, no las obras de Julián, pesó más. «Claro que sí, doña Clara. Pase usted. Su lugar de siempre está ocupado por el catering, pero puede usar el de visitas directivas frente al elevador». La barrera se levantó. El primer obstáculo había caído gracias a la inversión en decencia humana que yo había hecho durante años. Entré al estacionamiento subterráneo. El sonido de los neumáticos chirriando suavemente sobre el concreto pulido resonó en la caverna de hormigón. El lugar estaba lleno de coches de alta gama. Mercedes, Audi y, por supuesto, el BMW de Valeria, brillando bajo los tubos fluorescentes. Me estacioné en el lugar VIP que Manuel me había indicado, justo al lado del coche de mi nuera. Apagué el motor y me quedé un momento en silencio, observando su vehículo. Noté un rayón nuevo en el parachoques trasero, una marca de descuido que seguramente ni habían notado, ni reparado. Total, la suegra paga el seguro. Salí de mi coche y pasé la mano por el rayón, sintiendo la textura rugosa. «Evidencia. Número 6. Falta de cuidado de los bienes ajenos», pensé. Saqué mi teléfono y tomé una foto rápida del daño, con fecha y hora, sumándola a mi arsenal digital. Caminé hacia el vestíbulo del elevador, el sonido de mis tacones resonando con autoridad en el espacio vacío. Me detuve frente a las puertas de acero inoxidable y presioné el botón de llamada. Mientras esperaba, realicé una última revisión de mi apariencia en el reflejo del metal pulido. Mi traje Chanel estaba impecable, mi cabello perfectamente peinado, mi postura erguida. No parecía una madre suplicante, parecía la presidenta del Consejo de Administración, llegando para una auditoría sorpresa. No llevaba regalos voluminosos, ni bandejas de comida, solo mi bolso estructurado y la certeza de mi derecho. Cuando las puertas se abrieron, entré a la cabina y marqué el código de seguridad del penthouse en el panel numérico. Mis dedos no vacilaron. 1984, el año de nacimiento de Julián. Otra ironía que pronto dejaría de ser válida. El ascensor comenzó su ascenso, y con cada piso que subía, sentía cómo la presión en mis oídos se equiparaba a la presión en mi pecho. Aproveché esos segundos de aislamiento vertical para repasar mi guión mental. No debía extenderme en explicaciones. Las frases debían ser cortas, directas y devastadoras. «Lamento interrumpir. Es mi casa. Están desalojados». No debía permitir que Valeria me arrastrara a una discusión de gritos. Si ella gritaba, yo bajaría la voz. Si Julián intentaba abrazarme o manipularme, yo daría un paso atrás. La distancia física sería mi mayor escudo. El plano silencioso dependía de mi capacidad para mantener el control emocional mientras detonaba el caos a mi alrededor. A mitad del ascenso, mi teléfono vibró con una última notificación. Era un correo automático de mi banco. «Alerta de seguridad. Intento de cargo por 500 Vostars USD en Licorería Express. Declinado». Julián estaba tratando de reabastecer la fiesta a distancia, desesperado porque el alcohol se acababa. Sonreí. Estaban bebiendo los últimos tragos de su vida de ricos. Ese intento fallido significaba que la tensión en la fiesta ya debía estar subiendo. El mesero probablemente les había informado discretamente del problema con la tarjeta anterior.
y ahora el pánico financiero empezaba a correr por las venas de mi hijo. Llegaría en el momento exacto de su colapso nervioso. El ascensor se detuvo en el piso 20 con un timbre suave. Las puertas se abrieron directamente al vestíbulo privado del penthouse. El ruido de la fiesta me golpeó de inmediato. Música jazz a un volumen alto, risas estruendosas, el tintineo de copas. Nadie me vio llegar todavía. El vestíbulo estaba separado del salón principal por un muro divisorio parcial, decorado con una obra de arte moderna. Me quedé allí, en la sombra, durante unos segundos cruciales, realizando mi última auditoría sensorial. Escuché la voz de Valeria. «Ay, no se preocupen por la tarjeta. Seguro es un error del banco. Julián lo arregla en nada. Un segundo. Sigamos brindando». Su negación de la realidad era patológica. Avancé un paso hacia la entrada del salón, colocándome en el umbral de su falsa felicidad. Desde mi posición, tenía una vista clara de toda la sala, pero ellos aún no reparaban en mí. Julián estaba al teléfono en un rincón, gesticulando con frustración, seguramente peleando con la línea de atención al cliente del banco que yo ya había bloqueado. Valeria rellenaba copas con una botella que ya estaba casi vacía. Los invitados comían mis canapés y ensuciaban mi alfombra. Era una escena de decadencia financiada que estaba a punto de terminar. Metí la mano en mi bolso y mis dedos tocaron la textura rugosa del sobre dorado. Verifiqué por el tacto que el broche de mi bolso estuviera abierto para un acceso rápido. No necesitaba llaves para entrar a la sala. Las puertas estaban abiertas de par en par para la fiesta. Respiré profundamente, llenando mis pulmones con el aire viciado de su opulencia, y exhalé cualquier residuo de duda. Era el momento. La auditoría había terminado. Comenzaba la clausura. Di un paso firme hacia la luz, saliendo de la penumbra del vestíbulo para entrar en su campo visual. El sonido de mis tacones sobre el mármol del recibidor fue lo suficientemente nítido como para hacer que una de las invitadas, una mujer joven cerca de la entrada, se girara. Su sonrisa se congeló al ver mi expresión. El efecto dominó comenzó. Los murmullos cesaron cerca de la puerta. Las cabezas empezaron a girar. El silencio se propagó por la sala como una ola fría, apagando las risas y dejando solo la música de fondo que de repente parecía grotescamente alegre. Julián, sintiendo el cambio en la atmósfera, levantó la vista de su teléfono y me vio. Su rostro pasó de la frustración al terror puro en una fracción de segundo. Se puso pálido, soltando el celular sobre el sofá como si quemara. Sabía que no estaba allí para comer sushi. Sabía, por la forma en que yo sostenía mi bolso y por la ausencia de sonrisa en mi rostro, que su madre había muerto y que la dueña del edificio había venido a cobrar. «¿Mamá?», susurró, una palabra que sonó más a pregunta retórica que a saludo. Me detuve en el centro del arco de entrada, bloqueando visualmente la salida y dominando el espacio con mi presencia estática. No dije nada durante 3 segundos eternos, dejando que la incomodidad creciera, dejando que cada invitado se preguntara quién era esa señora elegante que miraba al anfitrión con ojos de hielo. Valeria se acercó corriendo, con esa sonrisa falsa temblando en sus labios, intentando interceptarme antes de que llegara al núcleo de la fiesta. «¡Clara! ¡Qué sorpresa! Pensamos que estabas mal», comenzó a decir en voz alta para la audiencia. Pero yo no la miré a ella. Miré fijamente a Julián, sosteniéndole la mirada hasta que él bajó la cabeza. Mi silencio había terminado. El ruido de su caída estaba a punto de comenzar. Valeria se materializó frente a mí con una velocidad sorprendente para alguien que llevaba tacones de aguja de 12 centímetros, interceptando mi entrada triunfal antes de que pudiera dar 2 pasos dentro del salón principal. Su rostro, una máscara de maquillaje perfecto y contorno exagerado, se acercó al mío, invadiendo mi espacio personal con una agresividad que los invitados, distraídos por el alcohol, no podían percibir desde la distancia. El olor de su perfume, una fragancia de nardos y almizcle de $300 que reconocí inmediatamente del cargo en mi tarjeta de crédito el mes pasado, me golpeó la nariz con una ironía dulce y nauseabunda. Me agarró del antebrazo con dedos que se clavaban como garras disimuladas bajo la manicura francesa impecable,
y susurró entre dientes con una voz que siseaba como una víbora acorralada. «¿Qué demonios haces aquí, Clara? Te dije claramente por mensaje que no vinieras. Estás arruinando la vibra. Vete ahora mismo antes de que alguien importante se dé cuenta de quién eres y nos avergüences a todos». La miré a los ojos, notando cómo sus pupilas dilatadas delataban un miedo profundo que intentaba disfrazar de autoridad doméstica. Una autoridad que nunca había ganado ni comprado. No bajé la voz para igualar su susurro conspirativo. Por el contrario, mantuve un tono de conversación normal, claro y proyectado, diseñado para cortar el ruido ambiente de la música jazz como un cuchillo caliente en mantequilla. «Buenas noches a ti también, Valeria. Veo que recibiste mi transferencia para el sushi, pero decidí que el menú que yo misma pagué para esta fiesta se veía mucho más apetecible que la soledad de mi departamento», respondí con una sonrisa gélida, soltándome de su agarre con un movimiento seco y preciso de mi brazo. La acción fue tan firme que ella retrocedió un paso, perdiendo el equilibrio momentáneamente sobre sus zapatos caros. «Y no te preocupes por la vergüenza, querida. La vergüenza es un sentimiento reservado para quienes tienen algo que ocultar. Y yo, a diferencia de ustedes, tengo todos mis papeles en regla esta noche». Julián apareció a mi lado en ese instante, materializándose desde el caos con la frente perlada de un sudor frío que contrastaba con la temperatura controlada del aire acondicionado central. Su traje italiano, que le quedaba un poco ajustado en la cintura, parecía asfixiarlo mientras intentaba componer una sonrisa tranquilizadora para los testigos cercanos. Me puso una mano en el hombro, un gesto que pretendía ser cariñoso pero que sentí pesado y condescendiente, como el de un enfermero tratando con un paciente psiquiátrico rebelde. «Mamá, por Dios, estás confundida», dijo con una risa nerviosa dirigida a un grupo de invitados que nos miraban con curiosidad. «Seguro olvidaste tomar tus pastillas para la presión y te viniste sin pensar. Ven, vamos al cuarto de huéspedes para que te recuestes un momento. Estás desvariando y necesitas descansar antes de que te sientas peor». Su intento de deslegitimar mi cordura fue tan burdo que casi sentí lástima por su falta de imaginación estratégica. Me sacudí su mano con un movimiento de hombro brusco, rechazando su contacto físico como si me quemara la piel a través de la tela de mi chaqueta Chanel. Me giré hacia él lentamente, permitiendo que mi mirada recorriera su rostro de niño asustado, atrapado en el cuerpo de un hombre de 40 años. «No estoy confundida, Julián. Y ciertamente no estoy desvariando. Mi presión arterial está en un perfecto 120 sobre 80, a diferencia de tus finanzas, que están a punto de sufrir un infarto masivo», le dije en un tono bajo pero letal. Lo suficientemente alto para que él lo escuchara, pero lo suficientemente bajo para que siguiera siendo una amenaza privada. «No he venido a esconderme en un cuarto de huéspedes en mi propia casa. He venido a socializar con los invitados que están bebiendo mi vino. Quita tu mano de mi traje y apártate. Estás bloqueando mi vista de la gente que realmente importa en este salón». Sin darle tiempo a reaccionar, pasé por su lado ignorando su boqueo de pez fuera del agua y fijé mi objetivo en el centro de la sala. El licenciado Ernesto Cárdenas, el socio mayoritario de la firma de Julián. Cárdenas, un hombre de 60 años con una reputación intachable y un ojo clínico para la honestidad, estaba admirando la vista de la ciudad con una copa de whisky en la mano. Al verme acercarme, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina, una reacción que destrozó instantáneamente la narrativa de Julián de que yo era una vergüenza social. «Doña Clara, qué milagro verla», exclamó Cárdenas, dejando su copa en una mesa cercana para extenderme ambas manos con respeto. «Julián nos había dicho que estaba usted muy delicada de salud y que no podría acompañarnos. Pero si se ve usted espléndida, más joven que nunca. Qué alegría que haya hecho el esfuerzo de venir». Estreché sus manos con calidez, sintiendo la textura de su honestidad en el apretón firme, y aproveché ese momento para clavar la primera estaca de mi victoria social. «Ya sabe cómo es Julián, Ernesto, siempre tan protector y exagerado con mi estado», respondí con una suavidad encantadora, lanzando una mirada rápida hacia mi hijo,
que nos observaba pálido desde la entrada. A veces los hijos confunden la independencia de sus madres con fragilidad, o tal vez simplemente prefieren tener el escenario para ellos solos, pero no podía perderme la oportunidad de saludarlos, especialmente en esta casa que guarda tantos recuerdos y tanta inversión de mi parte. Me alegra mucho que esté disfrutando de la velada. Todo ha sido preparado con mucho esmero y, sobre todo, con mucho presupuesto. Mi comentario sobre el presupuesto quedó flotando en el aire. Una insinuación elegante que Cárdenas captó con una ligera elevación de cejas, intuyendo que había una historia no contada detrás del lujo aparente. Ernesto Cárdenas asintió, mirando a su alrededor con una nueva apreciación crítica, como si mis palabras hubieran activado un filtro de verdad en su percepción del entorno. La verdad es que es un departamento magnífico, Clara. Julián nos estaba contando hace un momento sobre las remodelaciones que hizo en la cocina y cómo importó los mármoles personalmente. Debe estar usted muy orgullosa del éxito de su hijo para mantener un lugar así en esta zona de la ciudad, comentó, dándome involuntariamente la apertura perfecta para sembrar la duda, sin parecer una madre despechada. La palabra éxito sonó en mis oídos como una broma macabra, considerando que el éxito de Julián estaba subsidiado al 100% por mi cuenta de ahorros y mis sacrificios. Sonreí enigmáticamente, acercándome un poco más para crear una intimidad conspirativa. El orgullo es una cosa compleja, Ernesto. A veces estamos orgullosos de lo que construyen nuestros hijos, y otras veces estamos orgullosos de lo que nosotros construimos para que ellos puedan jugar a ser arquitectos, dije, dejando caer la frase con la precisión de una gota de ácido. La cocina quedó hermosa. Es cierto, supervisé cada factura de esos mármoles personalmente. Es increíble lo que cuesta mantener las apariencias hoy en día, ¿verdad? Pero bueno, esta noche no es para hablar de contabilidad, aunque sospecho que antes de que termine la cena, todos tendremos una lección muy clara sobre el verdadero costo de las cosas. Cárdenas me miró intrigado, percibiendo el subtexto de advertencia, y su respeto hacia mí pareció profundizarse, reconociendo en mi voz la autoridad de quien realmente lleva las riendas. Valeria, al ver que había perdido el control de la narrativa con el invitado más importante, se acercó apresuradamente con una bandeja de canapés, intentando interrumpir nuestra conversación con una oferta de comida forzada. «Ernesto, tiene que probar el caviar. Es exquisito», dijo con una voz chillona, interponiéndose físicamente entre nosotros. «Y Clara, tal vez quieras ir a la cocina. Los chicos del catering preguntaban por ti. Creo que necesitan instrucciones», mintió descaradamente, tratando de degradarme al rol de servicio doméstico frente al socio de su esposo. Era un intento patético de restablecer la jerarquía que ella creía que existía, donde ella era la señora de la casa y yo la ayuda molesta. No me moví ni un milímetro. En lugar de obedecer o ofenderme, tomé un canapé de la bandeja que ella sostenía con manos temblorosas. Lo inspeccioné con la mirada crítica de quien evalúa una mercancía defectuosa y me lo llevé a la boca con elegancia. «Gracias, Valeria. No necesito ir a la cocina. Los chicos del catering saben perfectamente quién firma los cheques, así que no creo que tengan dudas sobre quién manda», repliqué con la boca llena, masticando lentamente para prolongar su incomodidad. «Además, prefiero quedarme aquí. Ernesto me estaba contando lo mucho que le gusta mi casa. ¿No es maravilloso cuando los invitados aprecian la propiedad ajena con tanto respeto?» El uso del posesivo mi casa fue un disparo directo al pecho de su ego, y vi cómo su sonrisa se desmoronaba en tiempo real, incapaz de sostener la farsa ante mi ataque frontal. La dinámica del salón había cambiado sutilmente, pero de manera irreversible. El centro de gravedad se había desplazado desde la pareja joven y brillante hacia la mujer mayor de traje Chanel. Los invitados cercanos, que habían estado escuchando disimuladamente, dejaron de prestar atención a las risas forzadas de Julián y comenzaron a observar nuestra interacción con fascinación morbosa. Yo ya no era la anciana que sobraba. Me había convertido en el enigma que todos querían descifrar. Me moví suavemente hacia una de las mesas auxiliares
y pasé mi mano por la superficie de madera, un gesto de propietaria que acaricia a una mascota fiel. Julián, desde el otro lado del salón, vio cómo perdía el control de su audiencia y el pánico se apoderó de sus facciones. Sabía que si me dejaba seguir hablando individualmente con los invitados, su reputación estaría muerta antes del postre. Desesperado por recuperar el control y silenciar mi insurrección silenciosa, Julián corrió hacia el centro de la sala y tomó una copa de champán y una cuchara de plata. «¡Atención! ¡Atención todos, por favor!», gritó con una voz demasiado alta, demasiado ansiosa, golpeando la copa con una fuerza que amenazaba con romper el cristal. El sonido agudo y metálico cortó las conversaciones y obligó a todos a girarse hacia él. «Quisiera proponer un brindis antes de pasar a la cena. Es una noche muy especial para nosotros, una noche de gratitud y de familia». La palabra familia se le atragantó en la garganta al cruzar su mirada con la mía. Él buscaba silenciarme con un ritual público, sin saber que me estaba entregando el micrófono en bandeja de plata. Aproveché el silencio repentino que siguió a su llamada de atención para moverme estratégicamente. Mientras todos los ojos se posaban en él, yo caminé con pasos lentos y deliberados hasta posicionarme justo detrás de su hombro derecho, dentro de su campo periférico pero visible para todos los demás. Me convertí en su sombra ominosa, en la figura del destino esperando su turno. Julián intentó ignorar mi presencia, pero vi cómo le temblaba la mano que sostenía la copa. Estaba atrapado. Si me pedía que me moviera, parecería grosero frente a todos. Si me dejaba allí, validaba mi posición de poder. Había ganado el reverso intermediario. Ya no estaba a la defensiva. Estaba en posición de ataque, y él acababa de convocar a la audiencia perfecta para su propia ejecución. El salón quedó en un silencio expectante, una pausa dramática que vibraba con tensión eléctrica. Julián carraspeó, intentando encontrar las palabras de su discurso ensayado, pero sus ojos no dejaban de desviarse hacia el sobre dorado que asomaba discretamente de mi bolso abierto. Podía oler su miedo, una mezcla de sudor y alcohol caro que emanaba de sus poros. «Quiero agradecerles a todos por estar aquí en nuestra casa», corrigió torpemente, «y celebrar el año de éxitos que hemos tenido». Fue el momento exacto. La pequeña victoria de haber sido reconocida por Cárdenas y haber resistido a Valeria me había dado la plataforma. Ahora, con la atención de todos focalizada en ese punto exacto del espacio y el tiempo, la mesa estaba servida no para la cena, sino para la verdad. Julián alzó su copa de cristal de Baccarat, esa que formaba parte de mi colección de bodas y que él había sacado de las vitrinas sin permiso, y continuó con su discurso, ajeno a la guillotina que pendía sobre su cuello. «Este año ha sido de un crecimiento monumental», decía con esa voz impostada que usaba para sonar exitoso, proyectando una confianza que no le pertenecía. «Valeria y yo hemos trabajado incansablemente para construir este hogar, para crear un espacio que refleje nuestros valores y nuestra visión de futuro. Brindo por el esfuerzo propio, por la independencia y por saber elegir a la familia que nos acompaña en el camino al éxito». Los invitados murmuraron un «salud» colectivo, hipnotizados por la farsa, mientras yo, parada a su espalda como una estatua de la justicia, sentí cómo la bilis de la indignación subía por mi garganta ante la mención del esfuerzo propio. Era el momento de corregir el acta de la reunión. Sin decir una palabra, extendí mi mano derecha y tomé una cuchara de postre de la mesa más cercana. Con un movimiento suave pero decidido, golpeé 3 veces el costado de una copa vacía que sostenía en mi otra mano. El sonido, agudo y cristalino, cortó el aire denso del salón como una campanada fúnebre, silenciando instantáneamente los murmullos de aprobación. Julián se giró sobresaltado, derramando un poco de champán sobre su manga, y al verme allí, de pie y armada con la verdad, su rostro se descompuso en una mueca de terror infantil. Los ojos de los 40 invitados se clavaron en mí, la mujer del traje Chanel, que había surgido de las sombras para reclamar su protagonismo en una obra de teatro, donde no se le había asignado papel. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, cargado de una electricidad estática que presagiaba la tormenta.
Lamento interrumpir este brindis tan conmovedor sobre el esfuerzo propio. Comencé a hablar, mi voz serena y proyectada llenando cada rincón de la sala, sin necesidad de gritar. Julián, hijo, estabas hablando de la familia y de los valores. Creo que es el momento perfecto para que tus invitados conozcan la profundidad real de esos valores que tanto pregonas. Julián dio un paso hacia mí, intentando bloquearme físicamente, susurrando un «Mamá, por favor, no hagas esto», que sonó más a súplica que a orden. Pero yo no retrocedí. Lo miré con la frialdad de un auditor que ha encontrado un desfalco millonario y sonreí, una sonrisa que no llegó a mis ojos. «No te preocupes, querido. No vine a quedarme a cenar. Como bien me dijiste en tu mensaje de texto de las 18:45, mi presencia arruina la estética de tu fiesta. Solo vine a entregarles su regalo de Navidad». Antes de que pudiera sacar el sobre, la realidad financiera que yo había programado hizo su entrada triunfal por el flanco izquierdo. El jefe de meseros, un hombre profesional que parecía visiblemente incómodo, se acercó a Julián con una terminal de cobro en la mano, interrumpiendo la tensión dramática con una urgencia pragmática. «Disculpe, señor Méndez», dijo el mesero en voz alta, quizás demasiado alta debido al silencio sepulcral del salón. «Intentamos procesar el pago final para la banda de jazz y las propinas del servicio como acordamos, pero la tarjeta American Express ha sido rechazada 3 veces. El sistema dice código 05, cancelada por titular. Necesitamos otro método de pago inmediato, o los músicos dejarán de tocar ahora mismo». La vergüenza coloreó el rostro de Julián de un rojo violento, visible incluso bajo la luz tenue de los candelabros. Intentó reírse, buscando la complicidad de sus socios. «Debe ser un error del chip. Ya saben cómo son los bancos en días festivos», balbuceó, buscando su cartera con manos temblorosas. «Pruébela de nuevo. Tiene fondos ilimitados». Valeria, desde el otro lado, se acercó corriendo, sacando su propia tarjeta dorada. «Usa la mía. Es de la misma cuenta», ordenó con altivez. El mesero, impasible, negó con la cabeza. «Ya intentamos con la suya también, señora Valeria. También aparece como cancelada y reportada. Ambas tarjetas están muertas». El murmullo de los invitados creció, un sonido de abejas zumbando ante el olor del desastre social. Aproveché ese instante de humillación financiera para tomar la palabra nuevamente, cerrando la primera pinza de mi estrategia. «No es un error del sistema, Julián. Y ciertamente no es un fallo del banco», dije con claridad, atrayendo la atención de todos hacia mí como un imán. «Las tarjetas fueron canceladas por mí hace 45 minutos. Verán, señores invitados, la independencia, de la que mi hijo hablaba, en su brindis está financiada al 100% por mi línea de crédito. Y cuando uno insulta al Banco Central de la familia diciéndole que su vejez es antiestética, el banco tiende a cerrar la sucursal sin previo aviso». La revelación cayó sobre la sala como un bloque de cemento. Vi a Ernesto Cárdenas dejar su vaso sobre la mesa, mirándome con una mezcla de sorpresa y respeto, conectando finalmente los puntos de mi insinuación anterior. Julián se quedó paralizado, con la cartera abierta en la mano, revelando un interior vacío de poder adquisitivo real. Fue entonces cuando saqué el sobre dorado de mi bolso. Brillaba bajo las luces, un objeto de deseo que contenía su destrucción. «Pero no se preocupen por la música», continué, caminando lentamente hacia el centro de la sala, hasta quedar frente a mi hijo. «La fiesta puede seguir, aunque yo ya no la pagué. Solo vine a traerte esto, Julián. Considéralo tu herencia anticipada, o mejor dicho, el saldo final de nuestra transacción como madre e hijo». Le extendí el sobre con un gesto solemne. Él dudó, mirando el paquete como si contuviera ántrax, pero la presión social de 40 pares de ojos lo obligó a tomarlo. «Ábrelo», ordené suavemente. «Tus socios merecen saber la verdad sobre el hombre con el que hacen negocio. La transparencia es clave en el éxito. ¿No es así?» Julián rasgó el papel dorado con dedos torpes, y el sonido del papel rompiéndose resonó en el silencio como un hueso quebrándose. Sacó el fajo de documentos que yo había preparado con tanto esmero. Lo primero que cayó al suelo, deslizándose por la superficie pulida,
fue la impresión gigante del mensaje de WhatsApp. Uno de los invitados se agachó instintivamente a recogerlo y leyó en voz alta, sin poder contenerse. «Mamá, mejor quédate en casa. Tu presencia arruina la estética». Dios mío. La frase flotó en el aire, tóxica y cruel, validando mi presencia y condenando su moralidad instantáneamente. Julián sostenía el resto de los papeles, temblando. «Mamá, ¿podemos hablar de esto en privado?», suplicó, con los ojos llenos de lágrimas de pánico. «No, Julián. Lo privado se volvió público cuando decidiste humillarme ante tu esposa y tus amigos», repliqué implacable. Me acerqué y tomé el estado de cuenta de sus manos, mostrándolo a la audiencia como una prueba pericial en un juicio. Esta cena exquisita que están disfrutando, el caviar, el champán francés, todo costó $4.500 y todo fue pagado por mí esta mañana. Ustedes están comiendo mi dinero mientras mi hijo me mandaba a pedir sushi sola a mi departamento. Buen provecho, por cierto. Valeria intentó intervenir, gritando desde atrás con una histeria creciente. «Es nuestra casa. No tienes derecho a venir aquí a montar un escándalo. ¡Seguridad!». Su grito fue agudo y desagradable, rompiendo la solemnidad que yo había impuesto. Me giré hacia ella con lentitud, como un depredador que fija su atención en una presa ruidosa. «Corrección, querida. Y aquí está el documento que lo prueba», dije, tomando la escritura pública del fajo que Julián sostenía inerte. La abrí en la página marcada y caminé directamente hacia Ernesto Cárdenas. «Licenciado Cárdenas, usted es un hombre de leyes. ¿Podría decirnos a nombre de quién está escriturada esta propiedad bajo el folio real 498?» Cárdenas tomó el documento, ajustándose las gafas, y leyó con voz grave y autoritaria. «La propiedad está a nombre exclusivo de la señora Clara Méndez, libre de gravamen». Me devolvió la escritura con una reverencia sutil. Me volví hacia Valeria, cuya cara había perdido todo color bajo la capa de maquillaje. «Es mi casa, Valeria. Ustedes viven aquí bajo un contrato de comodato precario, un préstamo de uso que, por cierto, incluye una cláusula muy específica sobre la ingratitud de los ocupantes». El término legal ingratitud resonó con una fuerza bíblica en la habitación. No era solo una madre ofendida, era una propietaria ejecutando una cláusula contractual válida. Tomé el siguiente documento, el acta de terminación que Sandoval me había enviado, y debido a esa ingratitud manifiesta, documentada en ese mensaje de texto que todos escucharon, he decidido ejercer mi derecho, anuncié, elevando la voz para que no quedara duda alguna. Este es un aviso formal de terminación de contrato. Tienen 30 días naturales a partir de esta noche para desalojar el inmueble y entregármelo en las mismas condiciones en que lo recibieron. Si el día 24 de enero no han salido, la fuerza pública se encargará del resto. Y créanme, no dudaré en llamar a la policía. El golpe de la vivienda fue seguido inmediatamente por el golpe final a su estatus. Saqué la última hoja, el recibo del seguro del coche. «Ah, y Valeria, ese BMW del que tanto presumes y cuya estética cuidas tanto, también está asegurado a mi nombre. Mañana a primera hora cancelaré la póliza. Te sugiero que no lo saques de la cochera, porque si tienes un accidente, tendrás que pagarlo con el dinero que ya no tienes en tus tarjetas canceladas». La tríada estaba completa. Se habían quedado sin flujo de efectivo, sin techo asegurado y sin vehículo protegido en menos de 5 minutos. Su mundo de fantasía había sido desmantelado ladrillo a ladrillo frente a la audiencia que tanto intentaban impresionar. La sala estaba en estado de shock. Nadie se movía, nadie bebía. Los invitados miraban a Julián y Valeria no con lástima, sino con el desprecio reservado para los fraudes descubiertos. Julián se dejó caer en el sofá, derrotado, con los papeles de su ruina esparcidos a su alrededor como hojas secas de un árbol muerto. Valeria lloraba en silencio, dándose cuenta de que su Instagram Live, que seguía transmitiendo desde la mesa auxiliar, acababa de capturar su caída social para la posteridad. La humillación era total, pública y digital. Caminé hacia la mesa donde estaba el iPad de Julián, aún conectado a las bocinas que habían dejado de tocar jazz. Lo tomé y detuve la música.
Definitivamente. El silencio final era mi banda sonora. Me acerqué a Julián una última vez, inclinándome para que solo él pudiera escuchar mi sentencia final, aunque en el silencio sepulcral todos pudieron oírla. Dijiste que mi presencia arruinaba todo aquí. Te equivocaste de verbo, hijo. Mi presencia financiaba todo aquí. Mi ausencia, esa sí que lo va a arruinar todo. Me enderecé, alisando mi falda con dignidad. No había ira en mi rostro, solo la serenidad del deber cumplido. Había recuperado mi respeto, mi patrimonio y mi nombre en una sola noche. Miré a los invitados una última vez, asintiendo levemente hacia el señor Cárdenas, quien me devolvió el gesto con una mirada de aprobación solemne. Disfruten la velada. Yo me retiro a mi casa, a mi verdadera casa, donde la dignidad no es un mueble prestado. Di media vuelta y comencé a caminar hacia la salida. Mis pasos resonaban firmes sobre el mármol, alejándome del naufragio que dejaba a mis espaldas. No miré atrás. No necesitaba ver sus caras para saber que estaban destruidos. La Navidad es para la familia, pensé mientras cruzaba el umbral hacia el elevador. Y hoy, finalmente, me he tratado a mí misma como la familia que merezco ser. Las puertas del ascensor se cerraron, ocultando la escena del crimen moral y dejándolos solos con las consecuencias de su arrogancia. El descenso en el elevador fue un viaje de retorno a la paz, un silencio mecánico que contrastaba brutalmente con el caos emocional que había dejado 20 pisos arriba. Al abrirse las puertas en el vestíbulo, el aire parecía más ligero, como si la gravedad hubiera disminuido tras soltar el peso muerto de una familia que me asfixiaba. Manuel, el guardia de seguridad, me observó salir con una mezcla de respeto y curiosidad, notando que mi visita había durado apenas lo suficiente para detonar una bomba. Me detuve frente a su garita y saqué un billete de $100 de mi bolso, uno que originalmente estaba destinado a la propina de los músicos que Julián no pudo pagar. Manuel, gracias por abrirme la barrera. Si alguien pregunta, yo nunca estuve aquí. Y si intentan salir con muebles grandes esta noche, recuérdeles que el reglamento de condominio prohíbe mudanzas en días festivos, le dije con una complicidad tranquila. Él asintió, guardando el billete con una sonrisa discreta. Entendido, doña Clara. Feliz Navidad. Caminé hacia mi coche, el fiel sedán del 2015, y al sentarme en el asiento del conductor, sentí que el vehículo se transformaba. Ya no era la chatarra que avergonzaba a mi nuera. Era mi carruaje de victoria, el único espacio donde yo tenía el control absoluto del volante y del destino. Arranqué el motor y conecté mi teléfono al sistema de audio, viendo cómo la pantalla se iluminaba con una cascada de llamadas entrantes. Julián, móvil, parpadeaba insistentemente, una y otra vez, desesperado por negociar, por explicar, por revertir lo irreversible. No sentí la necesidad de contestar. No había nada que hablar que no estuviera ya escrito en los documentos legales que les dejé sobre la mesa. Con un movimiento suave de mi dedo índice sobre la pantalla táctil, activé el modo no molestar. El silencio digital que siguió fue el sonido más hermoso que había escuchado en años. Una sinfonía de límites establecidos. Conduje sin rumbo fijo durante unos minutos, dejando que la adrenalina de la confrontación se disipara y fuera reemplazada por una claridad cristalina. No quería volver a mi departamento, vacío todavía. Esa noche merecía una celebración, no un retiro. Giré el volante hacia la zona hotelera de Polanco, dirigiendo mi coche hacia el Hotel Four Seasons. Si iba a cenar sola en Nochebuena, lo haría con el estilo que mi dinero real podía comprar, no con las sobras emocionales que ellos me ofrecían. Entregué las llaves al valet parking, quien me trató con la deferencia que una dama de mi porte merece, sin importar el año de mi coche. Al entrar al lobby, decorado con árboles gigantes y luces cálidas, respiré el aroma a pino y canela, un olor que limpió mis pulmones del perfume barato de la traición. Solicité una mesa en el restaurante del patio, una mesa para uno, pero completa. La cena fue una experiencia sensorial de restauración personal. Pedí una botella de vino tinto de gran reserva, una etiqueta que costaba $300, el equivalente a lo que Julián gastaba en una de sus camisas ridículas. Cuando el sommelier me sirvió la copa, observé el líquido oscuro girar contra el cristal,
admirando su cuerpo y su color. Brindé conmigo misma, chocando suavemente la copa contra el aire, celebrando no la destrucción de mi hijo, sino la recuperación de mi vida. Cada bocado de la cena sabía a libertad. Miré a las familias en las mesas contiguas, algunas discutiendo, otras riendo, y por primera vez en décadas no sentí envidia. Yo tenía algo más valioso que esa compañía forzada. Tenía mi dignidad intacta y la certeza de que nadie, absolutamente nadie, volvería a usar mi tarjeta de crédito sin mi permiso expreso. A la mañana siguiente, el día 25 de diciembre, mientras la ciudad dormía la resaca de la Navidad, yo ejecuté la siguiente fase de mi plan, con la precisión de un reloj suizo. A las 8:00 am en punto, mi cerrajero de confianza llegó al edificio del penthouse. Yo no fui. No era necesario. El licenciado Sandoval supervisó la operación mediante videollamada. Julián y Valeria, ojerosos y seguramente con dolor de cabeza, tuvieron que ver cómo un técnico cambiaba la cerradura digital de la entrada principal por un modelo biométrico de última generación al que solo yo tenía acceso remoto. Les entregaron una llave física temporal, una copia simple de metal, que solo funcionaría durante los 30 días del plazo de desalojo. Esa llave era un recordatorio constante de su estatus. Ya no eran dueños, eran inquilinos con fecha de caducidad. Los días siguientes fueron una lección de realidad financiera para la joven pareja. Sin mis tarjetas de crédito y con el sueldo de Julián embargado emocionalmente por el miedo al despido, Cárdenas había iniciado una auditoría interna en la empresa tras ver el espectáculo de la fiesta. Su nivel de vida se desplomó en caída libre. Valeria desapareció de las redes sociales. Su Instagram, antes lleno de lujos diarios, quedó en silencio, incapaz de postear fotos de cajas de mudanza y comida rápida. El BMW se quedó aparcado en el sótano, acumulando polvo, porque sin el seguro que yo pagaba, no se atrevían a sacarlo a la calle. Tuvieron que empezar a vender cosas para pagar el depósito de un departamento de alquiler modesto en una zona mucho menos exclusiva. Verlos vender mis regalos pasados en plataformas de segunda mano fue triste, pero necesario. Estaban aprendiendo a los 40 años el valor real del dinero. Para mí, el mes de enero fue un renacimiento financiero. Al revisar mis estados de cuenta, la ausencia de cargos parásitos era asombrosa. Esos $3,000 a $5,000 mensuales que se esfumaban en sus caprichos ahora permanecían en mi saldo, acumulándose con una rapidez gratificante. Por primera vez en 20 años, mi patrimonio crecía en lugar de encogerse. Contraté a un decorador para renovar mi propio departamento, comprando muebles que me gustaban a mí, no los que eran prácticos o baratos para poder darles dinero a ellos. Compré sábanas de hilo egipcio, renové mi guardarropa y reservé un viaje a Italia para la primavera. El dinero, que antes era una fuente de estrés y obligación, volvió a ser una herramienta de placer y seguridad. Descubrí que la riqueza no solo se mide en activos, sino en la ausencia de sanguijuelas financieras. El 24 de enero, el día del plazo final, llegué al penthouse acompañada por el licenciado Sandoval para la entrega de llaves. El lugar estaba vacío. El eco de mis pasos resonaba en el salón donde un mes antes me habían humillado. Habían sacado todo, incluso el piano mal colocado, aunque dejaron algunas marcas en las paredes y la mancha de vino en la alfombra, que por supuesto descontaría de cualquier consideración futura. Julián estaba allí, esperando con las llaves en la mano, luciendo más viejo y cansado que nunca. No estaba Valeria. Supongo que su orgullo no le permitió enfrentarme de nuevo. Mi hijo me entregó las llaves sin mirarme a los ojos, con la cabeza baja, derrotado por la lógica implacable de las consecuencias. «Está vacío, mamá», murmuró. «Está vacío de muebles, Julián», le corregí. «Pero está lleno de lecciones. Espero que las aproveches». No hubo abrazos de despedida, ni promesas de «nos vemos el domingo». La relación había cambiado fundamentalmente. Ya no éramos madre e hijo en el sentido tradicional de dependencia y sacrificio. Éramos dos adultos que habían renegociado sus términos de interacción. Le informé que el departamento se pondría en alquiler a precio de mercado y que los ingresos irían a un fideicomiso para mi vejez, asegurándome de que nunca
Bajo ninguna circunstancia tendría que depender de él para nada. Si quieren verme, pueden llamarme. Si estoy libre y tengo ganas, agendaremos un café. Pero las cenas familiares se acabaron hasta que aprendan a respetar a la anfitriona, sentencié. Él asintió y salió por la puerta, cargando la última caja de su fracaso hacia el elevador de servicio. Me quedé sola en el penthouse, caminando hacia el gran ventanal que daba a la ciudad. La vista era magnífica, una panorámica de luces y edificios que representaba el fruto de mi trabajo de toda una vida. Por primera vez sentí que esa casa era realmente mía. No era el hogar de Julián y Valeria. Era mi activo, mi inversión, mi propiedad. Decidí que no la vendería. La conservaría como un trofeo de guerra y como una fuente de renta pasiva. Llamé a mi agente inmobiliario desde allí mismo. Ponlo en alquiler mañana. Solo a expatriados con referencias corporativas. Nada de familias jóvenes que crean que merecen el mundo gratis. Instruí. Cerré la llamada y sentí una paz profunda. La paz de quien ha cerrado un ciclo de abuso y ha abierto un ciclo de prosperidad. Esa noche, de regreso en mi renovado hogar, me senté en mi sillón favorito con un libro y una taza de té. Mi teléfono estaba tranquilo. Nadie me pedía transferencias. Nadie me exigía avales. Nadie criticaba mi ropa. La soledad, que tanto temía antes de esa Nochebuena, se había revelado como mi mejor aliada. Había recuperado mi tiempo, mi energía y mi nombre. Entendí que el amor de madre no significa ser una mártir eterna. A veces, el acto de amor más grande es cortar el cordón umbilical para obligar a los hijos a respirar por sí mismos, aunque se ahoguen un poco al principio. Yo no los había abandonado. Los había emancipado a la fuerza. Miré la foto de mi esposo en la repisa, guiñándole un ojo imaginario. Lo hice, viejo. Tardé 20 años, pero puse orden en la empresa, susurré. La auditoría de mi vida estaba completa y el balance final era positivo. Julián y Valeria estaban viviendo en un departamento de 2 recámaras en una colonia de clase media, pagando sus propias facturas y conduciendo un coche modesto. Probablemente me odiaban ahora, pero ese odio era más saludable que el falso amor interesado que me profesaban antes. Prefería ser la villana de su historia y la heroína de la mía, que ser la víctima secundaria en su narrativa de éxito falso. Apagué la luz de la sala, lista para dormir 8 horas seguidas, sin preocupaciones financieras que me quitaran el sueño. Antes de mi emoción florecía, cerrar los ojos. Recordé la frase que Julián me había lanzado como un dardo venenoso aquella noche. Esa idea de que mi imagen anticuada no encajaba con su mundo brillante. Sonreí en la oscuridad, sabiendo que la realidad había puesto a cada uno en su lugar exacto. La estética de mi vida ahora era minimalista. 0 deudas, 0 dramas, 100% de control. Había ganado la guerra sin disparar una sola bala, solo usando papel, tinta y la verdad. Mi último pensamiento antes de caer en un sueño profundo fue para ellos, una dedicatoria final a su arrogancia perdida. Recordé sus caras cuando se dieron cuenta de que el grifo se había cerrado, de que el telón había caído y de que el público se había ido. Dijeron que yo arruinaba su imagen, que era una mancha en su foto perfecta de Instagram. No entendieron que yo era su imagen, el soporte real de su fantasía. Ahora, frente al espejo de la realidad y sin mi chequera para disfrazarlos, solo son lo que siempre fueron sin mí. Nada.